Bueno, aquel desafío, imagínense, yo enseñaba historia moderna y contemporánea, era pensar cómo construir, ¿no? Reconstruir la historia de la comunidad sorda en relación a la historia, a la historia de Occidente, ¿no? Pues lo que ocurre con la comunidad sorda está íntimamente relacionado con lo que está ocurriendo en otros procesos sociales, políticos, económicos, ¿no? en los que te ven afectados no solamente la minoría que constituye la comunidad sorda, sino muchas veces otros grupos minorizados, los trabajadores, las mujeres, los pueblos originarios, etcétera, etcétera, ¿no? Puestos a investigar cómo pensar esa relación entre la historia en común y la historia de la comunidad sorda, detectamos con Juan que había un acontecimiento, un hecho, que constituía un hito en la historia de la comunidad sorda, al menos en Occidente. Cuando digo Occidente me refiero al continente europeo y al continente americano. De Oriente no sabemos nada. No podemos hablar de algo que no sabemos y que además no sabemos porque no hay nada escrito, fundamentalmente. Este hito que para nosotros era un divide aguas, ¿no? Un antes y un después en la historia de la comunidad sorda, en la historia de la educación de las personas sordas y en la historia de la lengua de señas, es un congreso que se realiza en Milán en 1880, el segundo congreso de Milán. El primero es de 1878, 2 años antes, pero el importante es el segundo, este hito, en el que, ¿qué ocurrió? Hay una reunión de maestros sordos de diferentes países occidentales, de los países europeos y Estados Unidos específicamente, en la que toman una serie de decisiones, ¿no? Y la decisión que toman es una decisión muy importante porque va a marcar lo que resta del siglo XIX y todo el siglo XX en Occidente y en particular en nuestro país, es decir, en la República Argentina, que es aprobar como único sistema de enseñanza de las personas sordas el oralismo puro, ¿no? Es decir, a partir de ese congreso se toma una decisión que va a afectar por más de un siglo a la comunidad sorda, ¿no? Y que incluso va a poner en riesgo la pérdida de su lengua, ¿no? Podremos decir que a partir de este hito, de este acontecimiento, ¿no?, la historia de la comunidad sorda y de su lengua es una historia de resistencias y de luchas, ¿no? A partir de este hallazgo, de este descubrimiento que hacemos del Congreso de Milán, entonces nos empezamos a preguntar qué ocurrió antes. Esta parte de la historia la conocía mucho más Juan que yo. Juan me pasó material, yo me puse a estudiar la historia de la comunidad sorda y Juan se puso a estudiar historia social, por eso este es un ida y vuelta, ¿no? Y empezamos a ver que los primeros antecedentes que podíamos detectar, no quiere decir que no haya ocurrido antes, pero insisto, no hay información, ¿no?, de una reflexión sobre cómo se educaban las personas sordas, llega hasta el siglo XVII y XVIII, o sea, entre el 1600 y el 1800. Este periodo a su vez es contemporáneo, es decir, ocurre a la vez, ¿no?, con el movimiento de la Ilustración. Iluminismo se lo suele llamar para el caso de Inglaterra, e Ilustración se lo suele llamar para el caso de Francia. Un movimiento filosófico, cultural, que plantea, ¿no?, a la liberación de los seres humanos a partir del acceso a la educación. Por eso se llama Ilustración, ¿no? Es decir, ilustrarse era lo mismo que liberarse, ¿no? Ilustrarse bajo la lógica de la razón, ¿no? Es decir, ese convencimiento de lo que diferenciaba a los seres humanos, ¿no?, del resto es el uso de la razón. Lo que suponía para el movimiento de la Ilustración dejar atrás los prejuicios, ¿no?,
los prejuicios que venían fundamentalmente de la educación religiosa, y educar, todavía no se decía así, pero con un sentido científico, si ustedes quieren. En este contexto, también van a surgir, después lo va a explicar Juan, lo va a relatar Juan, las primeras reflexiones respecto de cómo se educan, ¿no? O cómo deben ser educadas las personas sordas. Es decir, la reflexión sobre la educación de las personas sordas es contemporánea a la reflexión de la educación del conjunto de los sujetos sordos u oyentes como un movimiento liberador, ¿no? Emancipador, ¿no? La educación emancipa, libera, nos hace libres. Podríamos decir, es como un axioma, ¿no? Un principio del movimiento de la Ilustración que además comprometió otras reflexiones que hacían, digamos, tabla rasa, es decir, tiraban por tierra, pretendían dejar atrás, lo estoy diciendo de Fernando, ¿no? Esa idea de que el gobierno de los hombres era decidido por Dios, ¿no? No, los hombres debían reunirse libremente y decidir qué forma de gobierno tenían y cuáles eran sus derechos. Es decir, estamos en un momento en donde la historia de Occidente está transformándose profundamente y en donde los sujetos están tomando conciencia de que la sociedad en la que viven es producto de sus decisiones, o debería ser producto de sus decisiones. ¿Qué está ocurriendo acá? A fines del siglo XVIII se produce una revolución muy importante que es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, bajo esa revolución, que es muy importante, les digo, porque ella va a tener consecuencias en toda Europa y en toda América Latina, ¿no? Bajo esa revolución, la sociedad cambió dramáticamente, profundamente. En primer lugar, bajo esa revolución se expresaron por primera vez esta idea de que las personas nacemos libres e iguales. Algo que para cualquiera de nosotros es una obviedad, pero que no lo era en el siglo XVIII. Las personas no nacían libres e iguales. Algunos nacían libres y claramente no eran iguales. Uno podía nacer noble y tener una serie de privilegios, ¿no? Como por ejemplo, no solamente privilegios económicos, poseer tierra, sino que te apliquen otras leyes, que te castiguen de otra manera, que por el solo hecho de ser noble los campesinos de tu jurisdicción, de tu territorio, te tengan que pagar impuestos o tributos, ¿no? Y si decías plebeyo, o sea, no noble, sin privilegio, tenías que pagarle los impuestos al rey, tenías que sostener al noble de tu región, tenías que sufrir los peores castigos. Es decir, que las personas no tenían los mismos derechos. La idea que nosotros tenemos, todos nosotros tenemos, de que todos somos iguales en derechos, es decir, podemos ser ricos o pobres, pero tenemos los mismos derechos, es una idea que viene de la Revolución Francesa y que se va a multiplicar, ¿no?, en el resto de los países de Occidente a lo largo del siglo XIX. O sea, así de importante fue esta revolución, ¿no? Es decir claramente, ¿no?, que la sociedad en la que se vivía era una sociedad en la que todos los seres humanos éramos iguales por naturaleza y por lo tanto también libres. Que las diferencias sociales, económicas y políticas eran producto de la historia y no consecuencia de diferencias naturales. En naturaleza éramos iguales, ¿no? Y que el gobierno que debía nacer de esa sociedad de iguales era un gobierno producto de la decisión que habían tomado estos individuos iguales y libres, ¿no? Entonces, se saca al rey, se le corta la cabeza al rey, se forma una república, se decide que el gobierno debe surgir del voto popular. Bueno, todas estas cosas ocurrieron a fines del siglo XVIII. Es decir, que de alguna manera podemos decir que la Revolución Francesa y todas las otras revoluciones que vinieron después, como las revoluciones de emancipación latinoamericana, son de alguna manera hijas de esta primera revolución moderna ocurrida en Francia allá por 1789.
Del mismo modo, podemos decir que esta revolución de alguna manera es heredera también del pensamiento de la Ilustración que mencioné antes, ¿no? Esta idea de que los hombres nacemos libres iguales, que lo que nos define, nos diferencia del resto de las especies es el uso de la razón, y que precisamente por eso la educación es un derecho fundamental en la medida que ella es la que nos va a permitir usar libremente esa razón, ¿no? Fíjense, este documento, que yo no lo voy a leer, es el primer documento que se proclama como derechos universales, o sea, para todo el mundo, de los hombres y los ciudadanos. Este documento es de 1789, y si ustedes, alguno de ustedes puede leerlo, después vamos a difundir este material para que les quede como apoyo, se fijarán que los derechos que allí se proclaman como derechos universales están en nuestra Constitución, por ejemplo, o en la Constitución uruguaya, o en la Constitución francesa, o en la Constitución española. Es decir, aquellos derechos que nosotros solemos conocer y defender como nuestros derechos vienen de esa época. Esta va a ser la primera declaración, la declaración de 1789, que es potente, que es fuerte, pero que es menos fuerte que la que va a venir después, la de 1793. Porque esta declaración ocurre en un momento de la Revolución en el que la Revolución se había profundizado, ¿no? Y había incorporado muchas demandas del bajo pueblo, es decir, de los sectores más empobrecidos, más vulnerables. En esta declaración, verá que en el artículo 22 se proclama por primera vez como derecho universal el derecho a la educación. Y es muy importante porque el derecho a la educación recién lo vamos a ver como derecho en las constituciones del mundo a mediados del siglo XX. Entonces llama mucho la atención ese artículo 22 ahí, ¿no? Ese artículo 22 dice que el derecho a la educación es un derecho universal, ¿no? Así como hay otro derecho, el anterior, que dice el derecho a la seguridad social, ¿no? Es decir, que a los sectores más vulnerables, más empobrecidos, deben ser protegidos para que puedan alcanzar los mismos derechos que el resto. Yo encontré, conversando con Juan, que este contexto, digamos, ¿no?, en el que se produce la Revolución Francesa, en el que se discuten las ideas de la Ilustración, es el primer contexto en el que efectivamente se pone en discusión también la educación de las personas sordas, ¿no? Sobre las que va... Pásame la... Perdón, sobre las que va a hablar Juan en un segundito, ¿no? Aunque los antecedentes a los que vamos a hacer referencia al comienzo hablen específicamente del periodo inmediatamente anterior a la Revolución, ¿no? Periodo anterior en donde el derecho a la educación era un privilegio de la nobleza, ¿no? Es decir, hasta que la Revolución ocurre, ¿quiénes se creen ustedes que se educaban? ¿El campesino? ¿El artesano que vivía en una ciudad? ¿El comerciante? Esa era ciertamente una educación informal y algunos, en todo caso burgueses, podían acceder a alguna institución educativa. El tema de la educación era en todo caso un privilegio de la nobleza. Lo que va a cambiar la Revolución Francesa es eso, ¿no? Que aquello que era privilegio solamente para un grupo de sujetos que habían nacido dentro de una familia noble y que heredaban títulos de nobleza, condes, duques, príncipes, marqueses, digamos, ¿no?, se vuelve un derecho de todos. Aunque, como siempre, si me permiten, voy a hacer una aclaración entre paréntesis, no siempre los derechos que se proclaman se respetan, ¿no es cierto? Eso yo también lo sé. Ahora, no es lo mismo tenerlos que no tenerlos esos derechos, porque el reconocimiento de un derecho te da la potencia, te da la fuerza para luchar para que se cumplan y se puedan ejercer, ¿no? Por lo tanto, el debate sobre la educación de las personas sordas estuvo fundamentalmente asociada al debate de la educación de las personas sordas nacidas dentro de las familias nobles. Fundamentalmente porque para heredar el título de nobleza y heredar la tierra que venía
¿no? Que no era una pequeña parcelita, sino grandes parcelas de tierra, con ese título de nobleza, había que leer y escribir. ¿No? Entonces había una fuerte preocupación, ¿no?, sobre esta cuestión. Por otro lado, cuando se producía una sordera de carácter hereditario, dado, ya voy a explicar esto, las relaciones endogámicas en las familias nobles, efectivamente la presencia de la sordera podía ser más importante. ¿A qué me refiero? ¿Qué hacían los nobles? Se casaban entre ellos, porque ese era un modo de acumular poder. No se van a andar casando con un plebeyo, con alguien que no tenga título de nobleza, digamos, ¿no? Entonces, era todo un tema de discusión en ese momento. Con respecto a lo que pasaba con anterioridad, 1800, en Milán, antes, en 1880 antes, sobre la educación hasta ese momento, viste lo que ella fue contando sobre los nobles, sobre las familias que siempre se casaban, por ejemplo, entre primos y nacían sordos, ¿no? Eso pasó muchísimas veces. Fue una sola vez, no, fue muchas veces, hasta los hermanos también nacían sordos. Y ustedes saben la historia sobre los reyes, acá también, de otros países del mundo, pero siempre primogénito, el hijo mayor, el hijo del rey, siempre él era, digamos, el que heredaba. Ahora algunos países tienen esta costumbre también de que la mujer herede, pero antes siempre era el hombre el que heredaba. Pero que tenía que nacer hombre, pero si este hijo que nacía hombre pero no sabía leer ni escribir, no podía heredarlo. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Eso, bueno, se creó la educación de los sordos, con Ponce de León, con Fray Ponce de León, que esta es su seña personal, él fue un precursor en esto. Él no tenía ningún conocimiento acerca de las personas sordas, él simplemente era un católico que era un religioso de una iglesia. Y hay, bueno, diferentes versiones acerca de él, ¿no?, de la historia de Fray Ponce de León. Pero bueno, hay diferentes versiones, pero más o menos todas acuerdan en que un día de mucho frío, mucha lluvia en la ciudad de España, Madrid, la capital de España, una noche de mucha lluvia, Fray Ponce de León iba caminando y no llega a su casa, sino que llega a una especie de convento, de iglesia, un convento. Se acerca y ve que hay una puerta entreabierta y mira, se asoma, era de noche, ¿no?, y ve que había fuego. Entonces golpea, pero no le responden. Vuelve a golpear la puerta del convento y no le responden. Entonces, bueno, entra, abre la puerta y ve dos nenas que estaban jugando cerquita de la chimenea. Estaban ahí jugando, bueno, hacía mucho frío. Entonces Fray Ponce de León las llama desde la puerta, como para pedirles permiso, a ver si podía entrar, y seguían sin responderle. Entonces, bueno, ingresa a la casa y cuando las nenas lo ven, se asustan y se van corriendo. Entonces, bueno, Fray Ponce de León no entendía, le parecía rara la situación, ¿no? Y justo viene la mamá de estas niñas. Entonces se acerca y le dice, ay no, disculpe, bueno, antes no había una palabra, no había una terminología para referirse a las personas sordas, ¿no? Entonces simplemente les dice, no, es que ellas no escuchan. Entonces Fray Ponce de León no entendía qué era lo que pasaba. Entonces le dice, yo solamente quería pedir permiso para saber si podía pasar. La mujer le dice, sí, claro, acá vas a encontrar calor, podés quedarte hasta el día siguiente, no hay problema. Pero bueno, antes de que la madre aparezca, ¿no?, Fray Ponce de León había observado algo extraño en la forma en la que tenían de comunicarse estas niñas, que era con gestos, ¿no? No era una lengua de señas, sino que era una forma de comunicación gestual, ¿no? Él no era que pensaba, ay, si son sordas, si no escuchan, no, solamente vio la situación y le pareció raro, ¿no? La mamá tampoco fue que le dijo,
que eran sordas, sino simplemente le dijo, no, es que ellas no escuchan y bueno, y se comunican gestualmente con las manos. Y bueno, el tiempo pasó y Fray Ponce de León volvió a esa casa porque quería ver más acerca de esa forma de comunicación que tenían estas niñas, y así empezó la historia, o al menos eso dicen, ¿no? Y eso dicen las escrituras que se encuentran, porque antes no había nada, no hay ningún registro. Esto es de 1532 aproximadamente. Tampoco es que hay una fecha exacta y mundialmente aún no se puede acordar en una fecha exacta. Sí, más o menos que esto, 1532 en adelante es donde aparecen los registros escritos. Y Fray Ponce de León fue el precursor en la educación de las personas sordas mundialmente hasta hoy. Entonces esta persona, por eso es tan importante, hay que rendirle homenaje y reconocer que gracias a él es que surge la educación de las personas sordas con lengua de señas. Fray Ponce de León era, bueno, ustedes saben que dentro del catolicismo hay diferentes ramas, ¿no? El catolicismo, están los más conservadores, los jesuitas, bueno, otras ramas. Él, sin embargo, era una persona libre, era un hombre de Dios. Y él incluso también aceptaba, bueno, la educación con lengua de señas, y de hecho es quien inventa el dactilológico. Acá podemos ver un dibujo del abecedario manual. El Fray Ponce de León es el precursor en la educación de las personas sordas, y ahí en ese mismo convento es que arriba se construye, gracias a que las familias eran adineradas, se construye una especie de escuela, ¿no? Una especie de escuela en donde se fue buscando también hijos de familias adineradas que tengan plata como para pagar esta educación para ellos con lengua de señas en este lugar. Esto es 1532 hasta 1880, ¿no? Este periodo del que estamos hablando, que son casi 300 años, ¿no? Casi 300 años en los que la educación a las personas sordas fue realmente increíble, alcanzó un nivel muy, muy alto. Y muchas también personalidades y muchas personas sordas que fueron precursores también porque esto está relacionado con lo que contaba Laura Naput, ¿no? Acerca de los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho al trabajo, todo un reconocimiento de muchos derechos que, bueno, yo por dar un ejemplo, no sé cómo lo va a traducir el intérprete, digo un nombre en francés, Jacques Massieu. Es difícil de pronunciar. Jacques Massieu. Él, no sé si tiene una seña personal, pero él nació sordo y fue el precursor también en la comunidad francesa. Fue una persona muy reconocida, muy consultada por la Academia de Idiomas francesa, de la comunidad oyente, estamos hablando de Francia, ¿no? Él escribía perfecto, leía perfecto, no pronunciaba oralmente el idioma, sí era hablante de lengua de señas, sabía lengua de señas, pero no hablaba y escribía francés hasta incluso mejor que los oyentes. Mejor que los oyentes. Esto fue en 1775 aproximadamente. Participé en este momento en el que la educación alcanza niveles muy elevados y luego se interrumpe, ¿no? En 1880, que es esto que decía Laura. ¿Y qué pasa? El movimiento en realidad de la Ilustración se contrapone, digamos, a la Iglesia.
digamos, no quiero decir que estaban en contra y que yo estoy en contra, no quiero decir si alguna cosa estaba bien o mal, tampoco quiero entrar en debate acá acerca de tomar partido por algún grupo, pero sí que la Iglesia Católica, todos sabemos que siempre ha tenido mucho poder, ¿no? Mundialmente en Occidente, en todo Occidente, cuál ha sido el objetivo de la Iglesia, ¿no? Como hablar en nombre de Dios. La Iglesia Católica habla en nombre de Dios, entonces al ver una persona que no podía hablar, que no podía pronunciar palabra, automáticamente era tomada como una pecadora y se tenía que ir al infierno porque tenía una falla, era un error. Entonces acá empieza el problema con la educación. ¿Por qué? Porque en 1532 hasta 1880 los sordos alcanzan hasta puestos de poder, directores, cada uno podía como avanzar en su proceso educativo y luego ocupar cargos de distintos trabajos, de lo que cada uno quiera, cada uno podía decidir, podía elegir, no había una obligación, ¿no? Era como hoy, digamos, como hoy eran personas que podían decidir libremente de qué les gustaba hacer y elegir de qué trabajar, a qué dedicarse, ¿no? Entonces esto es como hoy era en ese momento, y la Iglesia viene a cortar con esto, viene a decir no, las personas sordas con lengua de señas no pueden hablar, se tienen que ir al infierno, ellos tienen que pronunciar la palabra hablada o nada, o se van al infierno porque son pecadores. Y esto está escrito, hay registros, documentos de lo que estoy diciendo. Antes de llegar al Congreso de Milán, a mí me interesa mostrarles, retomando un poco lo que dijo Juan, digamos, cómo había tradiciones de debate respecto de cómo educar a las personas sordas en un contexto en el que se está discutiendo la importancia de la educación en general. Y a lo largo del siglo XIX, mientras los estados europeos dejan de ser reinos y se empiezan a organizar, el tema de la educación dejó de ser un problema de las élites para pasar a ser un problema de Estado, es decir, cómo educar a esos pueblos como pueblos soberanos, pueblos que votan, pueblos que pueden gobernar, que eligen a los gobernantes y que pueden ser elegidos como gobernantes. Gradualmente, depende del país europeo del que se trate, porque algunos seguían en plenas monarquías y otros se estaban transformando en repúblicas. En ese contexto, para los estados nacionales nacientes, ¿no?, empezó a ser todo un tema la educación, la escuela pública. En nuestro caso, en nuestro país va a ocurrir en 1880, 1884, cuando se apruebe la primera ley de educación pública primaria obligatoria, ¿no? Pero antes que eso ocurra, digamos, a lo largo del siglo XIX, puestos a repasar cómo era este tema de la educación de las personas sordas, vemos cómo hay dos tradiciones. Una que viene de la tradición francesa, que ya mencionó Juan, en donde se utilizaba sistemáticamente el uso de señas en la educación de personas sordas. No me atrevería a decir de lengua de señas, porque era una especie de no sé cómo se dice eso, se había hecho un alfabeto, el alfabeto en este caso, ¿no?, traducido, la letra A en una seña, la letra B en otra, digamos, para poder educar a las personas sordas, pero no importa, es interesante, digamos, que se consideraba que el uso de las señas era imprescindible en la educación de las personas sordas. Y por otro lado estaba el modelo alemán, ¿no?, que negaba la importancia de las señas y que abogaba, ¿no?, por la utilización del oralismo puro. Es decir, educar a las personas sordas significaba enseñarles a hablar. Esas dos tradiciones, ¿no?, lo que se llama el modelo francés y el modelo alemán, convivieron de manera bastante poco pacífica
¿no?, a lo largo del siglo XIX, razón por la cual había escuelas en donde se utilizaba la lengua de señas y otras que no. Y en esas escuelas en donde se utilizaba la lengua de señas había incluso maestros sordos. Todo esto ocurrió antes del Congreso de Milán, ¿no? Esta parte de la historia de la comunidad sorda nos enseña algo que yo suelo decir en mis clases de historia en general, que es que la historia no es una línea sin desvíos, ¿no?, en donde todo futuro necesariamente va a ser mejor. Vemos claramente cómo, si comparamos la situación de la educación de las personas sordas antes del Congreso de Milán, estaban mejor que lo que van a estar después del Congreso de Milán, ¿no?, como ocurre con muchos otros casos. Ahora bien, cuando ocurre el Congreso de Milán, hay también otra transformación muy, pero muy importante, que tiene que ver con un cambio respecto de cómo eran concebidas o entendidas las naciones, ¿no? Si yo me remonto a la Revolución Francesa, para los revolucionarios franceses, para los ilustrados del siglo XVIII, para un Mariano Moreno en la Argentina, ¿no?, es decir, esa época, la nación no era una identidad común, una tradición, una misma lengua, una misma religión. Eso no era la nación. La nación, para los ilustrados, para los revolucionarios de Francia, para los revolucionarios latinoamericanos, era el contrato, el acuerdo entre hombres libres, iguales, que resolvían bajo qué tipo de gobierno iban a vivir, ¿eh?, y resolvían qué tipo de derechos iban a compartir. Es decir, la nación era un acto voluntario. Yo decidía vivir bajo una nación, ¿eh?, que podía tener la forma de una república democrática, que podía tener la forma de una monarquía constitucional. Y decía también cuáles eran mis derechos como parte de esa nación. Es decir, que la nación era un contrato, era un acuerdo, era un acto político, era un acto voluntario. Imagínense que tan así era que en el caso de América Latina se le otorgó la Carta de Ciudadanos del Río de la Plata, por ejemplo, a hombres nacidos en Inglaterra u hombres nacidos en Francia. ¿Por qué? Porque ser parte de la nación latinoamericana no tenía nada que ver con una misma lengua, una misma historia. No, era querer formar parte de una república independiente, que reconocía para los habitantes de ese territorio una cantidad de derechos. Ahora, esto pasó fines del siglo XVIII, o sea, 1790 y pico, y primeras décadas del siglo XIX. Cuando ocurre el Congreso de Milán, Mamolito, esto ya no es así. Esto ya no es así. Cambió. Va a cambiar dramáticamente la idea de nación, ¿no? Y la idea de nación se va a parecer a la que tenemos nosotros ahora. La nación, uno forma parte de una nación, pero no porque quiere, sino porque básicamente nació en ella. Y tiene una misma historia, unas mismas costumbres, unas mismas religiones y una misma lengua. Esa concepción de nación, que se llama romántica, aunque entre nosotros de romántica tiene bastante poco, es la que sobre todo tiene como protagonistas a los alemanes. Y la que se multiplica en este periodo de la historia de Occidente cuando se van a formar los estados nacionales. Porque hasta ese momento no existen los estados nacionales. Esos estados nacionales van a ser los protagonistas, ¿no?, multiplicadores de la idea de nación, ¿no? Entonces, las escuelas van a enseñar historia nacional para impregnar de la tradición, van a enseñar una sola lengua, la lengua nacional, van a reconocer solo a un tipo de ciudadano. Yo siempre le digo a mis alumnos, no crean que tras la palabrita nación no hay un sentido político, un sentido ideológico. Siempre hay que preguntarse quién está dentro de la nación y quién está fuera. Por ejemplo, en la Argentina,
la nación, el Estado Nacional consolidado en 1880, dejó afuera a los mapuches. ¿No? Eso no era nación. Tanto es así que cuando se conquistó la Patagonia, digo ustedes que son patagónicos, se dijo la campaña al desierto. Acá no había nadie. ¿Eh? Bueno, esa nación, ¿a quién reconocía y a quién no? Esa nación, ¿qué lengua reconocía como lengua nacional? ¿Alguien la sabe? ¿La castellana no era? El castellano. ¿Y qué pasaba con los hablantes de otras lenguas? Porque acá había pueblos originarios que hablaban otras lenguas. Y también una comunidad sorda que hablaba otra lengua. No, eso no era nación. ¿No? Bueno. El Congreso de Milán ocurre en esta época, en un momento de la historia de Occidente, donde la nación, que era un contrato, un acuerdo entre individuos iguales, se volvió Estado Nacional, se volvió una tradición, se volvió una misma lengua, y si esa tradición y esa misma lengua no existía, el Estado se encargaba de inventarla, por medio de las clases de historia en la escuela pública, obligando a aprender a una sola lengua, negando las otras, ¿no? Negándoles el carácter de lengua nacional y en muchos casos tratando de hacerlas desaparecer, como ocurrió con la lengua de señas. Y como ocurrió con muchas lenguas de los pueblos originarios, algunas de las cuales desaparecieron. Porque si las lenguas no se hablan, desaparecen. Es decir, que lo que ocurrirá en el Congreso de Milán con la comunidad sorda no es algo que ocurrió solo en la comunidad sorda, es un proceso contemporáneo a otras opresiones. En este mismo momento, digamos, muchos pueblos, muchas culturas fueron silenciadas en nombre de esos estados nacionales y de esas naciones. Fueron excluidas de la nación, fueron negadas como parte de la nación. Y quien se ocupó, ¿no?, estratégicamente de llevar adelante esa decisión fueron los estados, por medio de las escuelas, fundamentalmente, que fueron multiplicadoras de una sola idea de nación y de una sola lengua. Yo, bueno, acuerdo con esto. Anteriormente yo no conocía, no sabía sobre esto. Y más adelante entre los dos fuimos investigando, trabajando juntos, en diferentes charlas, conferencias, fuimos compartiendo, investigando, y ahí yo me pude dar cuenta y descubrir y poder preguntándole a ella, por ejemplo, algo muy importante acá en Argentina, en la Constitución Nacional Argentina. ¿Ustedes saben quién la escribió? ¿Saben? ¿Usted, a ver, alguien me diga? No. No. ¿Quién la escribió? Sarmiento no, ¿quién fue? ¿Quién? A ver, deletréamelo. ¿San Martín? No, ese fue antes. ¿Quién? ¿Alguien sabe? ¿Quién escribió la Constitución? Dalmacio Vélez Sarsfield. Dalmacio Vélez Sarsfield. Esa persona fue quien escribió la Constitución. Dalmacio, que es de su seña personal, él es un político del gobierno, lo eligió a él, y él estaba muy vinculado con la Iglesia Católica. Y después, en 1880, hubo, digamos, un entredicho entre, no se sabe bien si fue casualidad o no, pero en la Constitución lo que está registrado es que todas las personas tenemos un mismo idioma. Y tenemos como religión, digamos, el catolicismo, y eso genera como una especie de exclusión. Y se desecharon los demás idiomas, como por ejemplo los mapuches, los indígenas y demás, fueron desechados de ese momento. Y Dalmacio también escribió muchos, también escribió el Código Civil, que fue con anterioridad a esto, no es de ahora, el antiguo Código Civil, no el de ahora. Y en el antiguo Código Civil dice que cuando una persona sordomuda
no sabe leer ni escribir, tiene una disminución mental. Esto está escrito, ahí está registrado, es una ley, la ley dice eso. Por ejemplo, esto significa, por ejemplo, si yo me compro una casa y el abogado me mira y me dice, bueno, ¿sabes leer y escribir? Listo, no podés comprar una casa, no, para vos esto está negado. O, si no me puedo casar, no, porque estás en pecado, porque usted no es así, por no poder hablar, y diversas cosas. Porque el Estado vio lo de Verles Arpin, ¿no? Y yo digo en esto, ¿no?, que discriminan a algunas comunidades por ser minoritarias, o por ser más o menos, o por ser no son de nivel, son una clase dominada, como por ejemplo en esta clase dominante que están los católicos, los ricos y los que más saben, los letrados, ¿no? Y otros más. Y hay como una ley, ¿no? Y que dice, nosotros creamos la ley y ustedes son basura, los de la clase dominada. Y eso no es casualidad, esto está vinculado, todo se va vinculando en la historia, porque el gobierno va preparando y organizando esta forma de discriminación, esta forma de estar relado a cierto grupo. Porque un poco lo que ocurre a lo largo del siglo XIX, y ya voy a volver al ejemplo de Juan, es que aquella promesa, ¿no?, emancipadora de la Revolución Francesa, de todos nacimos libres, iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos derecho a educarnos, porque la educación libera. Una vez que esos viejos reinos se transformaron en estados y en estados nacionales, esa visión emancipadora y universal se empezó a acotar. Yo siempre relato que uno podría hacer un paralelismo entre la historia de las mujeres y la historia de la comunidad sorda, ¿no? Bajo la Revolución Francesa, por ejemplo, las mujeres no obtuvimos los mismos derechos. Todo bien, pero los mismos derechos llegaban hasta los varones, ¿no? No obstante ello, sí nos organizamos por los mismos derechos. Se suele decir que el primer movimiento feminista de la historia ocurrió bajo la Revolución Francesa. ¿Saben qué decían los varones revolucionarios para negarles los mismos derechos a las mujeres, los derechos políticos, el derecho de votar y ser votada? Decían que las mujeres no estaban educadas suficientemente para poder ejercer bien esos derechos, ¿no? Es decir, el argumento era similar al que se utilizaba para negarles derechos a las personas sordas, ¿no? Ahora, si uno compara esa situación con la de 80 años después, o sea, el periodo del Congreso de Milán, la situación de las mujeres y de las personas sordas va a empeorar. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, bajo la Revolución, en todo caso, si yo digo que una mujer no puede votar porque no tiene la misma educación, el problema se resolvería ¿cómo? ¿Cómo les parece a ustedes que se resolvería? ¿Dándole qué cosa a las mujeres entonces? La educación que estamos diciendo que le falta. Si yo digo que las personas sordas tienen que tener los mismos derechos todos y lo educo, obtendría los mismos derechos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, cuando transcurran, redondeemos, 100 años después de la Revolución, esa burguesía que en el siglo XVIII era revolucionaria, se vuelve una burguesía en el poder y su concepción respecto de esos grupos, de esas minorías, cambia abruptamente. Ahora las mujeres no pueden votar, no porque no estén educadas para votar, sino porque están determinadas por su biología a ser madres y quedarse en su casa. Y ahora, ¿qué hago con mi biología? Porque en la educación puedo ir a la escuela, educarme y después votar. Pero ¿cómo cambio mi biología? Y no es que las personas sordas no puedan aprender lengua de señas porque se ha demostrado que el sistema oral es mejor. No, lo que se está diciendo es que la lengua de señas es el lenguaje de los monos y que si las personas sordas quieren ser humanas, con toda la ley, tienen que normalizarse hablando. Es decir, el trato que se les da a las personas sordas como a las mujeres es que están determinados por su biología.
Eso mismo. A ver, no se ofendan. ¿Quién de ustedes, oyentes, se recibió de profesor de sordos? Levante la mano. Yo he crecido en escuela de sordos, soy sordo. ¿Quién? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos te recibiste? ¿Te recibiste vos? Bien, son pocos algunos. Ahí. ¿Ustedes cómo ha sido todo este tiempo en la educación para sordos? A ustedes les han enseñado que el método que se utiliza es el oralista. Nos hacían pararnos con las manos en los bolsillos y hablar, o con las manos cruzadas, pero no dejaban expresarnos con las manos. ¿Es verdad esto que digo? O sea, está bien, depende de cada provincia, cada institución es diferente, pero en general en todo el mundo esta metodología era la que prevalecía, que era la forma de también homogeneizarnos. Tocarnos para llamarnos estaba prohibido, tenía que ponerme frente a la otra persona y articular su nombre para llamarla, porque nos prohibían tocarla, cuando en realidad esta forma de tocar es llamar a la otra persona, es parte de la lengua de señas, y nosotros si tocábamos a otra persona éramos como monos, nos decían que éramos como monos, teníamos que hablar con la boca. Entonces así nos fueron moldeando, ¿no? Como si fuéramos estatuas, rígidos, ¿no? Nos moldearon, no nos dejaban expresarnos con el cuerpo. Y es cierto esto que estoy diciendo, es así. Yo he crecido y ha sido así siempre, así de estricto. Yo lo viví, de chico crecí con la educación oralista y fue muy fuerte. Esto viene de hace muchísimo tiempo, ustedes no habían nacido todavía, pero esto viene, es muy fuerte, ha sido muy fuerte. Y esto tiene relación con esto, o sea, si yo tocaba a la otra persona para llamarla, era un pecador, entonces era caratulado de mono. ¿Es cierto esto que digo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Algunos lo han vivido, sí o no? ¿Lo han visto en las escuelas? ¿Sí o no? ¿Vos? ¿Sí? ¿Vos? ¿Ven? No es que yo lo digo porque soy Juan, porque por un capricho lo quiero decir. No, yo lo he vivido, he crecido con esto, he sufrido esta opresión permanente, como nos han prohibido la lengua de señas. Y está vinculado con esto que decía Laura. Bueno, sigan. En la segunda mitad del siglo XIX, el periodo de la revolución y la renovación terminó, y esta nueva clase en el poder, que es la burguesía, está empeñada en construir verdaderos estados nacionales y, en el caso de Europa, imperios. Y acá la discusión ya no es, la nación no es un contrato libre, como dijimos, que la gente decide bajo qué gobierno vive y qué derechos tiene, sino que es una tradición común. Mentira. ¿Y quién es el inventor de esa tradición común? Que es una, no varias, nunca es plural, el Estado. Que en estos casos se trata además de estados imperialistas. Entonces la discusión acá es quién queda dentro de la tradición, quién es reconocido en sus derechos, cuál lengua debe predominar, ¿no? Y yo diría más que predominar, cuál es la lengua nacional, cuál es la religión en algunos casos, ¿no? Y esto, ustedes que nosotros, como ya pasó mucho tiempo y tendemos a naturalizar esto, deben saber que esto no fue siempre así. En Francia se hablaban muchas lenguas, en España se hablaban tantas otras lenguas, qué sé yo, los vascos hablaban una, los gallegos hablaban otra, los catalanes lograron resistir, hablaban otra, pero solo una de ellas se volvió lengua nacional y se enseñó en las escuelas. En un país como el nuestro, que tenía las lenguas de los pueblos originarios, más las diferentes lenguas de los pueblos inmigrantes que hicieron nuestra patria. Algunos hablaban alemán, otros hablaban italiano, otros hablaban español, otros hablaban inglés, otros hablaban mapuche, guaraní y aymara. Y una lengua prevaleció, negando las otras, y junto con esa negación, su cultura. Esto ocurre, entonces, en el caso de la Argentina y en Europa, en el mismo momento. Y para ocurrir hay una serie de artefactos, de mecanismos del Estado, que se ponen en funcionamiento para que eso
efectivamente se pueda llevar adelante. La primera institución que va a desempeñar un papel clave y fundamental, ¿cuál creen que es? ¿Cuál será esa institución del Estado que multiplica una idea, unifica una historia nacional, enseña la lengua? La escuela. Imaginen, miren la escena del acto escolar, ¿no? Esa historia de la que hablaba Juan antes, Sarmiento, San Martín, todo bien con Sarmiento y San Martín, pero la historia también las hacen esos otros colectivos y anónimos que son los que efectivamente hacen la historia. Y que sin embargo no forma parte de los discursos de los actos escolares. Entonces, acá hay un momento en donde lo que hay que discutir, lo que hay que comprender, es cómo las políticas dirigidas a la comunidad sorda y a la educación de las personas sordas forman parte de unas políticas que llevan adelante los estados imperialistas europeos, pero también los estados independientes como el nuestro, empeñados en consolidarse como naciones. Y en ese empeñados en consolidarse como naciones, empeñados en consolidarse en un tipo de nación que incluye a algunos y excluye a otros. Y silencie a algunos pocos. Porque algunos quedan totalmente excluidos. Por ejemplo, los pueblos originarios. Otros quedan bien incluidos y algunos quedan incluidos a media. Por ejemplo, la comunidad sorda, que va a ser educada, pero bajo la lógica del oralismo puro, es decir, negándole el derecho a su lengua. ¿No? Lo mismo, insisto, podríamos pensar respecto de otros grupos minorizados para la misma época, ¿no? Sobre esto vamos a volver después más conceptualmente, digamos, pero además el marco en el que se produce todo esto es bajo la lógica cientificista, es decir, se pretende justificar no defendiendo una idea política, sino diciendo que hay bases científicas para sostener, por ejemplo, la opresión de la mujer, la opresión de la comunidad sorda, la opresión de los pueblos originarios. Estamos en una época, chicos y chicas, chiques, como se dice ahora, en el que algunos habitantes de América eran trasladados a muestras internacionales en los grandes imperios europeos adentro de jaulas. Entonces vos podés tener un indígena peruano y al lado un papagayo. Digo, para que entendamos qué convicción enferma y patológica de que ellos eran una especie de seres superiores, ¿no? Que debían divulgar una idea como una especie de responsabilidad porque eran la civilización, y que eso justificaba cualquier tipo de opresión de esos pueblos inferiores, ¿no? Como podía ser, insisto, un pueblo originario, una persona sorda, una mujer, ¿no? O sea, este es el momento en donde toda esa promesa de la ilustración y de la educación como emancipación cambia de sentido. La educación ahora, más que ser una promesa de liberación y de emancipación, es un recurso de domesticación, de disciplinamiento, de orden. La educación ordena, disciplina, normaliza, homogeniza, niega cualquier diferencia, ¿sí? ¿No? Entonces todos guardapolvitos blancos, todos iguales, aunque no lo seamos, todos aprendemos el español aunque no hayamos nacido en Italia o seamos sordos, y todos contamos una sola historia, como si la historia de una patria pudiera ser solamente una y no tantas, ¿no? De ahí nos quedó la mala prensa, los profesores de historia que nos ven y nos dicen, va a empezar la aburrida de decir fechita y nombre de próceres. No, esa es una historia, es la historia escolar, no es la historia que a nosotros nos interesa enseñar.